conoce como tal, y y debuta con una crisis hipertensiva. Entonces hay factores de riesgo que ustedes conocen: el sexo masculino, la raza negra por arriba de los 40 años, etcétera, ¿no? Esos son ya datos realmente conocidos. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero lo que a mí me interesa de estos dos que están aquí es el concepto de que no existe una hipertensión leve ni una hipertensión moderada, no existe tampoco ni una hipertensión severa, no, eso no existe. Existe el diagnóstico de la enfermedad como hipertensión arterial, y existe el gatillo emergente que se manifiesta por el aumento de la presión arterial, llamado crisis hipertensiva. ¿Okay? Y si usamos los valores de referencia para determinar el concepto macro de crisis hipertensiva, tendríamos que hablar de una diastólica por arriba de 120 y una sistólica por arriba de 180, 190, y pudiéramos ya empezar a hablar sobre el concepto de crisis hipertensiva. Ahora me harán la pregunta: bueno, profe, sino que entonces alguien que tiene 200, 120 tiene crisis hipertensiva. Bueno, sí tiene crisis hipertensiva, pero ahora vamos después a dividir cuáles son las diferencias de las dos partes de la crisis hipertensiva que nosotros vamos a desarrollar como emergencia. Aquí simplemente es términos generales de la fase 1 antes de desarrollar ya la enfermedad propiamente, o mejor dicho, cuando estás desarrollando la enfermedad propiamente, que no es parte de nuestro estudio en este semestre. Ya eso ustedes desde fisiología también lo deben haber estado conociendo, ¿no? De cómo es la vasoconstricción que existe, cómo es el producto del gasto cardíaco y todas esas cosas por defecto ustedes ya deben saberla. Entonces, vámonos al hoyo del asunto. ¿Qué nos compete a nosotros dentro de medicina de emergencia? Bien, la crisis hipertensiva, es decir, una sistólica por arriba de 120, una diastólica por arriba de 180, 190, pero en su efecto entonces va a existir aunado a esto los cuadros o condiciones clínicas que nos va a decir a nosotros cuál de las dos consideraciones de crisis hipertensiva son las que estamos evaluando. Y una es urgencia hipertensiva, disculpe que está mal escrito, y la otra es de emergencia hipertensiva. Entonces, ¿cuál es la definición? Ya los había dicho, que en la condición clínica secundaria el aumento de la presión arterial y los valores que ponen en riesgo la función de los órganos pueden incrementar subyacentemente unas condiciones de los órganos blancos, o órganos target, o órganos prioritarios. Entonces, cuando hablamos de emergencia hipertensiva, antes de lleguemos ya, quiero que me diga alguno de ustedes cuál es la diferencia, a grosso modo, con el simple cambio de palabra entre urgencia y emergencia hipertensiva. ¿Qué diferencia creen que existe? A ver, Aileen, Ryan, ¿alguno de ustedes? La urgencia El hipertensiva. compromiso de órganos blandos. Correcto. Pregunto, ¿ustedes ya habían desarrollado este tema? Quiero hacer la pregunta. ¿Ustedes en otros semestres han desarrollado este tema? ¿Coordinadora? Dentro de obstetricia. Ok. Bien. Aquí para... Estoy tratando de ver las... No importa. Okay. Entonces pasamos a la definición. ¿Quién fue que me dijo la diferencia? Y disculpen que qué pena, no le presté atención cuando me comentó. Repítalo, por favor. La urgencia hipertensiva incluye lesión de órganos diana y la otra no. ¿Cuál tú crees que
que afecta a órganos, Diana? La urgencia. Vale. Ok, vamos a la que sigue. Yo por lo general hago un paréntesis, por lo general no me gusta poner diapositivas con palabras. Pensé que había bajado la charla correcta y vi que ya no es la correcta, pero no importa. Igual el contenido es el mismo, simplemente que yo cambié esta charla con más gráficas y bueno, bajé la que no era. Pido disculpas. Entonces, la diferencia de emergencia hipertensiva es lo que tú acabas de decir, solo que al revés, ¿ok? La emergencia es la que afecta un órgano vital o un órgano diana, como se dice, y está demostrado en el cuadro clínico al momento de la atención o la evaluación inicial. Ahora vamos a entrar en más detalle. Y la urgencia hipertensiva es simplemente una condición con los valores que les expliqué hace un momento, y el paciente puede tener síntomas, pero no son síntomas que están evidentemente comprometiendo un órgano blanco. Preguntarán cómo yo me daré cuenta de que está comprometiendo un órgano blanco o no. Eso lo vamos a desarrollar ahorita. Entonces, cuando nos llega a emergencia a un paciente que identificamos en la toma de los signos vitales con estos valores, la pregunta de rigor es ¿por qué viene a visitarnos? No nos van a llevar un chocolate ni un café. Han ido al médico por algo, ¿verdad? Por alguna razón. Entonces, si esa condición por la cual ellos han ido, ustedes tienen que allí determinar en qué de las dos fases lo va a clasificar. Porque ya con simplemente el valor, usted tiene una crisis. Ahora, dentro de esa crisis, ¿qué va a hacer? Porque ambos tratamientos son diferentes. Entonces, puede ser porque abandonó la presión, abandonó su medicamento, ya es conocida, a lo mejor conocida o conocido, a lo mejor no es conocido y está debutando. Como dijo la compañera, a lo mejor quizás está embarazada, o tiene algunas otras condiciones como le acaban de diagnosticar, una falla renal, tiene una glomerulonefritis, o otro factor u otra enfermedad que haya provocado fisiológicamente los valores de la presión arterial encontrados. Inclusive, someterse a una condición traumática o de estrés puede aumentar los valores. Y tengan mucho cuidado, eso de que no, es que a mí, yo nada más sufro la presión cuando estoy bravo o cuando estoy estresado. No, eso no existe. ¿Okay? Es simplemente que el valor aumenta más de lo que normalmente está, producto de una manifestación adrenérgica, ¿verdad? Por la afectación de las glándulas suprarrenales, hace una vasoconstricción general y provoca un aumento de la presión arterial. Entonces, la fisiología, bueno, ya se les acaba de mencionar, es simplemente una vasoconstricción general, y al punto de que, esto no me interesa que lo sepan, aquí vamos al concepto entonces de la emergencia. Vamos a empezar por lo más feo. Bueno, profe, ahora como yo sé que es una emergencia, listo. La condición clínica. El paciente viene por lo general, pero no es siempre. Motivo de consulta, cefalea, mareo, náusea. Quitemos la náusea. Cefalea y mareo. Ok, tú tomas la presión, encuentras estos valores. Hasta ese momento, solamente encontraste eso, tiene una urgencia hipertensiva. Una urgencia hipertensiva. Es decir, no hay ningún órgano blanco o órgano diana que está afectando o comprometiéndose. Pero usted me dirá, no, pero es que tiene cefalea. Bueno, sí, tiene cefalea. La hipertensión arterial, sin ser crisis, puede provocar cefalea. Pero como le encontraste los valores de crisis, entra en el diagnóstico entonces de urgencia hipertensiva. Si no le hubieras encontrado los valores de crisis, es decir, una diastólica de 100 y una sistólica de 160, ¿verdad? Lo más probable es que se mantiene con el diagnóstico normal de hipertensión arterial. Normal entre comillas, ojo. Es decir, que ese es el valor de su hipertensión, no está en crisis, tiene que tomar su medicamento, pero no está en crisis. Pero tiene cefalea, no pasa nada. Pero ahora le encontraste los valores por arriba de lo mencionado, entonces sí, tienes crisis, tienes una urgencia porque no identifico en este momento un órgano blanco.
y te voy a dar un manejo X. Pero si a ese cuadro clínico yo le agrego vómitos, dificultad para hablar o dificultad para mover una extremidad o confusión o vómitos en proyectil o simplemente vómitos, ya yo allí tengo mis dudas, ¿verdad? O sea, ya yo no me atrevo a meterme de que es una urgencia porque tiene demasiada manifestación clínica que pudiera estar provocándome. Todas son compatibles con una manifestación neurológica. Así que yo hasta ahí todavía no me matriculo en una urgencia, me quedo con crisis y busco estudios o laboratorios que me ayuden a complementar o a descartar mi diagnóstico de emergencia. Porque mi sospecha allí ahorita es una emergencia. Entonces vengo yo y hago una tomografía, ¿verdad? Buscas ya los mecanismos alternos que tengas para llegar al diagnóstico. Ahora me dirás, pero profe, de aquí a que me tome una tomografía eso me va a demorar un par de horas. Ok, claro. Pero entonces ya con la clínica que está afectando tan significativamente el sistema nervioso central, yo voy a dar el tratamiento de emergencia hipertensiva. Aunque no tenga el diagnóstico hecho, el cuadro clínico es demasiado. Así que yo debo pensar mal. Así que si al final no es una emergencia hipertensiva, no pasa nada. ¿Ok? Así que yo mejor prefiero hacerlo de esta manera. Lo voy a manejar como una emergencia hipertensiva. E igual, este paciente puede tener otras situaciones. Puede tener un dolor torácico, característico de un infarto. Puede tener una hemiplegia, característico de un SB o una enfermedad cerebrovascular. Y a lo mejor, nos pasa mucho, ¿eh? Nos pasa mucho a los colegas. Nos enfocamos con el diagnóstico. Ah, no, este paciente tiene un SB, una enfermedad cerebrovascular. Y ni siquiera tomamos la presión. Sí, claro que puede tener un SB, pero probablemente tiene un SB secundario a una emergencia hipertensiva. O claro que puede tener un síndrome coronario agudo, pero quizás es secundario a una emergencia hipertensiva. O a lo mejor tiene una angina inestable que puede ser simplemente secundario a la emergencia hipertensiva. Tiene una vasoconstricción tan fuerte que hace una manifestación de dolor torácico a nivel coronario, por una condición coronaria, que cuando yo revierto la hipertensión arterial o la emergencia hipertensiva, disminuye el dolor y disminuye la angina, o mejor dicho, elimino la angina. O sea, si se observan, una cosa va unada a la otra. Y todo énfasis, esto ya sería una emergencia hipertensiva. Y yo tendría una emergencia hipertensiva con un síndrome coronario agudo, tendría una emergencia hipertensiva con una enfermedad cerebrovascular, tendría una emergencia hipertensiva con una hemorragia subaracnoidea o un hematoma subdural o con una falla renal. Es decir, que mi emergencia hipertensiva va a tener siempre un apellido. Es decir, otra condición demostrada de una lesión de un órgano blanco. ¿Me lleva hasta ahí? ¿Sí? Bien. Pueden haber otros órganos blancos. En el caso, por ejemplo, que ustedes mencionaron de la embarazada, ¿cuál es el órgano blanco aquí? El producto, ¿sí? El útero, ¿ok? Que cuando hace una vasoconstricción tan severa, hay una vasoconstricción de las arterias uterinas y hace una hipoperfusión al producto. El producto entra en isquemia, ¿ok? En hipoxia, mejor dicho, la palabra correcta. Porque hay una vasoconstricción tan grande que no le llega flujo sanguíneo al producto. Entonces, allí sería eso. Y ahí tiene otro diagnóstico. Ahí tiene el diagnóstico de preeclampsia, eclampsia, que no lo voy a mencionar, porque efectivamente es como ustedes dicen que ya dieron en ginecología y es parte de eso. Bien. Seguimos. Es un segundo. Por alguna razón no logro. No sé por qué no puedo.
Siguen viendo la presentación, ¿verdad? No la he quitado. Ok. Seguimos con ahora la urgencia. La urgencia ahora es al revés. La urgencia por lo general viene producto de una condición preexistente. Ejemplo, la condición preexistente más notable de una urgencia hipertensiva es la propia hipertensión arterial como enfermedad. ¿Sí? Esa es la principal. Pero existen otras, la esclerosis, la insuficiencia renal, ¿verdad? El estrés postraumático en el caso de las quemaduras, ¿ok? Entonces, esa manifestación de las mediciones de presión arterial hace el diagnóstico. Ya, no pasa nada. No hay ninguna sospecha clínica de que hay un órgano blanco o diana afectado. ¿Ok? Es sencillo. Esto no, encefalopatía hipertensiva, eso, por lo general, los valores de las presiones arteriales a esos niveles van a provocar una encefalopatía, es decir, un cuadro neurológico que no necesariamente está afectando el cerebro, pero sí se manifiesta por producto de la inervación en el caso de lo que es la cefalea. Esto no es lo que le quiero hablar. Como les dije, déjame bajar un poquito, que como esta no es la presentación. Ok. Bueno, hay factores extrínsecos que provocan las crisis hipertensivas, como son las drogas principalmente, y algunos medicamentos que sí tienen interacción con el diagnóstico con la enfermedad de hipertensión arterial, pueden provocar las crisis. Por eso es importante que evaluamos. Ahora, en este cuadro, como les expliqué hace un momento, me interesa más que todo que observen la última. Olvidemos la palabra nitroprusiato, por favor. Ciertamente es un medicamento que usamos muchísimo. Mejor dicho, no muchísimo. Lo usamos, pero no lo usamos muchísimo. Producto de que está recomendado solamente por el momento para nosotros en las emergencias hipertensibles malignas. Quiero decir con esto, de que no han revertido producto del manejo con otros antihipertensivos. ¿Ok? Así que escúchenme bien, por favor, antes de ver cualquier presentación. En el caso de la urgencia hipertensiva, vamos a utilizar medicamentos antihipertensivos vía orales. Vía orales. Me dirán cuáles son. Bueno, primero, si el paciente toma medicamentos y no lo ha tomado, es tomarse su medicamento de base, ¿sí? Pero si ya él tomó su medicamento de base y está con una crisis, con una urgencia hipertensiva, usted empieza con un inhibidor de la IECA, que en este caso muchos, o el 99% de los colegas usan captopril, ¿sí? Usan captopril. Hago un paréntesis y yo sé que no me podré aprender quizás el nombre de todos ustedes, pero por favor, les ruego de que no usen el captopril sublingual. El captopril sublingual no se usa, una mala costumbre. O sea, el captopril cuando te lo venden en el paquetito dice vía oral, no dice sublingual. Entonces, no lo usemos, te la damos, pero el problema es que como no tenemos paciencia, queremos que la presión arterial, como es una urgencia hipertensiva, disminuya rápido, le queremos poner sublingual. Claro, por sublingual va a entrar más rápido porque está en la vascularización por debajo de la lengua y al diluirse pasa directamente al torrente sanguíneo y provoca en unos minutos una disminución de la presión arterial. Pero, ¿qué ocurre? Puede provocar una disminución de la presión arterial de manera tan brusca, pero tan brusca, que hace una hipoxia cerebral y se desmaya o convulsiona, ¿verdad? Entonces no podemos tampoco bajarle
la presión arterial al paciente de manera tan agresiva, y menos si es una urgencia nada más. ¿Ok? Entonces usted le dice al paciente, tómese esta pastilla, vía oral, que hay un vasito de agua, y si tú quieres le puedes decir, regresa en 2 horas y te reevalúo. ¿Sí? Vaya, siéntese allá, descánsese, mire televisión o lo que sea, y yo la reevalúo en 2 horas. ¿Okay? Si en 2 horas nuevamente llega con la presión arterial, usted puede agregar, por ejemplo, no sé, un tipo de diurético también que se utiliza, pero que no es antihipertensivo. O sea, escúcheme, eso es importante. Los diuréticos no son antihipertensivos, ¿ok? Pero, por ejemplo, el triacil, ¿ok? Que es un diurético, se combina con un antihipertensivo y provoca o aumenta una eficacia de el efecto para hipotensión. O sea, no es un antihipertensivo per se. ¿Okay? O le das otro medicamento, le puedes agregar otro IECA, vía oral también. Y después vuelves y lo revalúas en 2 horas. ¿Okay? No pasa nada. Si ese paciente tiene mucha cefalea y persiste con la cefalea y no se va, entonces cuidado, y ahí tendríamos que empezar a dar manejo de emergencia hipertensiva, aunque no tengamos la comprobancia, o el comprobante, mejor dicho, de que es un órgano blanco. Entonces, finiquito diciendo que la urgencia hipertensiva se trata con antihipertensivos vía oral, de manera tranquila, no agresiva, al menos que usted durante la evaluación observa un cambio clínico que lo haga pensar cambiar de diagnóstico a emergencia. Entonces, entramos a emergencia. Ya tengo al paciente con unos valores de esta magnitud, pero aunado a eso ya le tengo un apellido, ya le tengo enfermedad cerebrovascular, pues, por ejemplo. Pero independientemente de esto, aún no le he llegado al apellido, yo puedo empezar con el tratamiento. El tratamiento es un beta bloqueador. Y el beta bloqueador de elección es el labetalol, ¿ok? A dosis de 20 miligramos intravenosos, en bolo. Yo uso 20 miligramos en bolo para bajar esa presión arterial. Y aquí viene la pregunta. Yo no debo bajar en menos de una hora más del 20% de la presión arterial. Es decir, que si yo tengo un paciente con 240, 150, no esperes que yo lo voy a llevar a 120, 80. Si tú haces eso en una crisis, en una emergencia hipertensiva, matas al paciente. Entonces, tú debes esperar bajarle entre 15 y el 20% de la presión arterial, que fue la que encontraste en los primeros 60 minutos. Es decir, yo lo puedo llevar de 250, lo voy a llevar a 215, ¿sí? Y de ahí más adelante veo si tengo que seguir manejándolo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si ya hay un órgano blanco afectado, llámese cualquiera que sea, principalmente neurológico o coronario, y yo bajo esa presión arterial tan bruscamente, voy a usar una analogía y traten de imaginársela en sus mentes. Digamos que yo tengo una manguera de regar, una manguera conectada al patio de mi casa y estoy regando las flores, ¿ok? Tengo una presión de agua a una distancia de 3 metros para donde la cual llega y puedo regar perfectamente las flores, ¿cierto? Las puedo regar sin ningún problema. Y esa manguera tiene un diámetro de 1 pulgada, ¿sí? Una manguera normal de 1 pulgada. Pero como tú has tenido tanto tiempo regando las plantas y quieres regar más plantas, tu manguera se aumentó del diámetro, la compraste en China, y ahora tu manguera es de 3 pulgadas, pues. Pero de todos modos, abriste la pluma para que llegara más agua a las flores, ¿ok? Tuviste que abrir la pluma para que llegara a las flores porque el diámetro de tu manguera se amplió. Al ampliarse el diámetro, baja la fuerza a donde llega de la distancia. ¿Qué ocurre? Si yo de repente provoco súbitamente bajar la presión, es decir,
tengo el diámetro de 3 pulgadas y le cierro la pluma, ¿qué le va a pasar a las flores? ¿Les va a llegar agua o no les va a llegar agua? Aileen. Si no me contestan, doy por entendido que no me prestaron atención. Cecilia. Le llega agua. No le llega, doctor. Bien. Llega. Puedo bajar la presión. Sin embargo, si yo voy bajando, cerrando un poquito la manguera para darle tiempo a que, perdón, cerrando un poquito la pluma para darle tiempo a que la manguera vuelva a su tamaño normal, que era de 1 pulgada, ¿verdad? Y voy poquito a poco, gasto menos agua, le doy tiempo a la manguera a que se vuelva a su diámetro de 1 pulgada para poder seguir regando las flores y no desperdiciar tanta agua. ¿Vieron la analogía? Bueno, esa es la fisiopatología de disminuir la presión arterial de una emergencia hipertensiva tan bruscamente. Provocas hipoxia del órgano blanco, de los órganos blancos en general, pero sobre todo el peor, del que está ya afectado per se. En el caso del síndrome coronario agudo con una emergencia hipertensiva, yo puedo utilizar la betalol, pero cuando ya hago el diagnóstico del síndrome coronario propiamente, voy a buscar un vasodilatador, porque allí hay una combinación entre la emergencia hipertensiva con una hipoperfusión coronaria. Entonces, allí uso una nitroglicerina, ¿ok? Nitroglicerina, ojo, no nitroprusiato, nitroglicerina para el síndrome coronario agudo, ¿ok? Que me sirve para las dos cosas, me sirve tanto para la crisis hipertensiva en emergencia hipertensiva como para el síndrome coronario agudo propiamente por la isquemia miocárdica. ¿Claritos hasta aquí? Sí, ¿Cuánto yo quiero llevar? Yo ese paciente, mi objetivo en emergencia jamás de los jamases va a ser llevarlo a 120, 80, ni en urgencia, ni en emergencia hipertensiva. Porque imagínate, yo me tendría que quedar con ese paciente allí, quién sabe, 3 días. En la urgencia hipertensiva a lo mejor va a necesitar cambiarle su dosis, le das una referencia y les dices, mira, tienes que ir a volverte a ver porque te tienen que cambiar los medicamentos. Si no te los cambian, vas a volver aquí con urgencia hipertensiva. Y lo peor que te puede pasar es que esto se cambia a emergencia hipertensiva y ahí sí te va a pasar algo malo. Entonces, hay que hablarle así al paciente. Por lo general, la medicina general va a recibir mucha urgencia hipertensiva, que es lo que vas a manejar en consultorio. Nosotros en emergenciología recibimos la emergencia hipertensiva, que es lo que tenemos que manejar entonces como la emergencia per se y la afección provocada de la emergencia per se. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Estamos claritos, estamos pilados en emergencia hipertensiva y en crisis hipertensiva, en crisis hipertensiva, tanto urgencia como emergencia. ¿Dudas? Pregunten, seguro, nada, todo bien. Por mi parte, dos puntos. Yo les pongo un caso clínico en el examen y ustedes van a saber si el paciente está o no en urgencia, van a saber qué le van a colocar de manera inicial, etcétera, etcétera, ¿sí? Inclusive la betalol, cuando hablamos de la betalol, que en el caso de la emergencia hipertensiva, cuando lo ponemos en bolo, lo podemos poner cada 20 minutos, pero llega a un punto de máximo de 3 dosis, es decir, 60 miligramos. Y ya tendríamos que cambiar a una infusión continua. Ya de por sí, inclusive ninguna emergencia hipertensiva se va para la casa, todos se quedan hospitalizados, aunque nada más haya que usar una sola dosis o 2 dosis de la betalol, porque tengo que monitorearlo. Pero sí, llega un punto en que a veces tengo que ponerle una bomba de infusión de la betalol porque no hay manera. No hay manera de hacerlo y así entonces nos queda resuelta la situación de manera paulatina, porque como les dije, en emergencia, nuestro trabajo no es sanar al paciente, sino evitar que se complique más o evitar que fallezca. Esos son nuestros trabajos. Si no hay preguntas, eso sería el tema del día de hoy. Traten de leerse un poquito las relaciones que existen, porque lo vamos a hablar más adelante. Sobre todo, yo les voy a mandar de aquí al viernes ya idos, pero como les digo, no tengo la lista oficial. Yo necesito la lista oficial para mandarles los grupos divididos para que empiecen a desarrollar su temática de exposición, más no es una charla, sino es una exposición del tema que le vamos a dar en grupo
y yo voy a interactuar con ustedes. Es un conversatorio que vamos a tener con diferentes grupos, con diferentes temas, y en esos están enfermedad cerebrovascular, tanto isquémica como hemorrágica, así que vayan desde ya leyendo lo que existe, las relaciones que hay entre eso, porque están todos estos temas. Váyanse leyendo. Al que le va a tocar insuficiencia renal aguda o crónica, va a tener que saber o tener clarito sobre el tema de emergencia hipertensiva, y así sucesivamente en cardíaco, bueno, en cardíaco ya no vamos a hablar porque ya lo hablamos, pero vamos a hablar de neurológico y todo lo demás. Si no hay preguntas, ha sido todo por hoy. Entonces, chicos, ya tengo una observación de las rotaciones, ya me dijeron quién es en el San Miguel Arcángel, hay un grupo que va a trabajar conmigo, pero vamos a hacerlo a través de arreglos internos con relación a los turnos extras que yo voy a hacer, ¿ok? ¿Se acuerdan? O sea, los que van a hacer los que van a rotar conmigo los turnos extras son los chicos que me tocaron, así que eso lo vamos a hablar, yo voy a coordinarlo o hablarlo con la coordinadora. Si no hay más nada, entonces cuídense y nos vemos en la próxima clase. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor.